Em, Hace unos meses atrás o días atrás, no me acuerdo, a nosotros estuvimos hablando sobre un tema que yo le titulé Los unos por los otros. Ese fue un tema que se dio. Quizá usted se acuerde o quizá no. Pero leyendo y escuchando a nuestra cobertura ministerial, él empezó a hablar del nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento que dejó nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Mire lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Mire lo que dice la Escritura. Es bien importante que le pongamos atención. Dice Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Yo sé que para usted no es nuevo que le diga que estamos viviendo en un mundo lleno de confusión. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucho engaño. Todo eso está ocurriendo, hermano, porque nosotros estamos viviendo el último tiempo. Este último tiempo que a mi criterio, pues es un tiempo maravilloso, hermoso, pero que debemos de poner atención a nuestra preparación, porque ya estamos cerca, hermano, muy cerca de un acontecimiento hermoso. Y que es ese acontecimiento que yo espero que usted lo esté esperando, porque ese es el anhelo nuestro. Y para eso debemos de ir preguntándole al Señor, ¿en qué estoy falto? ¿En qué estoy falto? E ir apretando el tornillo para que cuando tenga que presentarme delante de Él, lo pueda hacer sin mancha e irreprensible, puesto que es lo que la Escritura demanda de nosotros, que nos presentemos sin manchas e irreprensible. Esto es maravilloso porque ya hemos hablado de algunas manchas. Hay otras manchas de que hablar, pero también hemos hablado de qué significa la palabra irreprensible. Eso para usted yo considero que ya no es nuevo. Pero eso es lo que nos demanda la Escritura y por eso nosotros debemos de estar atentos. Y créame, hermano, es tiempo que usted en su oración, en la oración que usted levanta ahí en su casa o en el lugar que usted esté acostumbrado a levantar su voz para clamarle al Señor, usted le esté pidiendo al Señor en qué estoy falto todavía para poder dar la talla. Ahora, nosotros tenemos un Dios que es extraordinario, hermano. No por algo es conocido como el Dios de dioses y el Señor de señores, porque Él nos ama a pesar de que nosotros a veces, hermano, le fallamos y a veces le fallamos ¿cómo se dice? Porque nosotros queremos. Y no le fallamos porque se nos chispoteó, dice cierto personaje, sino que nosotros sabemos que le hemos fallado. Pero aún así, fíjese, aún con eso el Señor nos ama. Y porque Él permanece fiel a su palabra. Y por eso muestra su bondad y misericordia, la cual derrama sobre nosotros en todo tiempo, hermano. En todo tiempo le está derramando de su bondad y su misericordia sobre nosotros. Viene un tiempo de gracia, una gracia sobreabundante,
que va a caer sobre nosotros también. Pero por eso nosotros debemos de estarle pidiendo al Señor, ¿en qué estoy falto en este tiempo? Y una de esas cosas que nosotros debemos de estar poniendo atención es el no ser engañados. Lo hermoso de la Escritura, hermano, es que nuestro buen Dios nos deja como enseñanza cómo es que debemos de amarnos los unos a los otros. Y eso lo vemos a través de su enseñanza, que cae como lluvia, que cae como gota sobre nosotros y que nos va revelando actitudes que nosotros debemos de tener los unos con los otros. Y también nos va revelando cosas o actitudes que no se deberían de dar entre nosotros. Eso es lo bonito y lo hermoso de la Escritura. Por eso yo a usted le digo que usted debería de ver la Biblia como un espejo en el cual está su vida. Cada personaje, cada palabra, cada historia tiene una identidad nuestra, la cual nosotros debemos de investigar y la cual nosotros debemos de tomar y decir, bueno, yo me parezco a este que está aquí haciendo daño, yo me parezco a este que estás saliendo adelante, yo me parezco, y así sucesivamente usted va a ir viendo en la Escritura que cada uno de esos personajes o cada una de esas historias le va reflejando su identidad. A veces queremos que nuestras actitudes sean de acuerdo a la Escritura. Ese es un deseo que todos tenemos. Pero la verdad es algo que solo vamos a poder hacer si estamos llenos de su Espíritu Santo, puesto que es Él quien nos va a ayudar a que comprendamos esas actitudes y que nosotros las pongamos en práctica. Y que las pongamos en práctica de acuerdo a lo que Él nos demanda, a lo que Él demanda de nosotros, y no de acuerdo a como yo quiero. Por eso es importante, hermano, que nosotros en nuestras oraciones le pidamos al Padre que nos dé entendimiento, y así lo poco que vayamos entendiendo lo podamos ir poniendo en práctica. Es que, hermano, mire, cuando usted escucha hablar a los pastores de la red y usted se pone a escucharlos y usted empieza a sentir aquello que como que el Señor nos tiene así, mire, de la mano. Porque después de que yo ya he hecho o le he pedido al Señor de qué les voy a hablar, viene la confirmación por medio de esas predicaciones. Y digo yo, de eso vamos a hablar, o de eso estamos hablando. Y eso me emociona, ¿sabe por qué? Porque eso me da la fuerza, me da el ánimo, me hace sentirme entusiasta de que no le estoy hablando en balde, sino que estoy como bien agarrado de lo que está saliendo de la fuente que Dios puso allá en Guatemala para que nosotros estemos alimentándonos y por medio de la palabra espada podamos nosotros ir corrigiendo cada una de las cosas que necesitamos corregir. Ahora, yo quiero que le ponga atención a cuál es la meta del mandamiento que el Señor nos dejó. Y es que nosotros debemos de alcanzar esa meta. Y esa meta es que nos amemos los unos a otros. Fíjese que yo había escuchado que decían que nos amemos los unos con los otros.
o nos amemos los unos a los otros. Pero ya cuando leemos la escritura y vemos el versículo, así también os améis los unos a los otros. Eso ya va cambiando ya nuestra perspectiva de lo que el Señor quiere. Porque nosotros estábamos acostumbrados a escuchar que nos dijeran eso. Y no nos habíamos tomado la delicadeza de agarrar la Biblia y ponernos a leer. Y entonces cuando ya leemos y nos damos cuenta que dice que nos amemos los unos a otros, esa es la meta. O sea, ese es el objetivo. Ahí tenemos que llegar. A amarnos los unos a otros. Pero en este proceso en el cual nosotros ya estamos metidos, vamos a experimentar algunas pequeñas metas que vamos a tener que conquistar también. Acuérdese que la vida del cristiano siempre tiene que ir de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que alcancemos la epignosis de Dios, o sea, el pleno conocimiento de Dios. A ver, dígale al hermano que tiene a la par. Debemos de amarnos los unos a otros, porque eso mandó nuestro Señor Jesús. Y esto no es un proceso fácil de llevar a cabo, hermano. Claro que la meta es llegar a amarnos los unos a otros, pero para eso debemos de entender que hay un bautismo en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, y que debo de experimentar ese bautismo. Y es ahí dentro que me voy a encontrar con estas pequeñas metas que vamos a tener que alcanzar. No importa en qué lugar lleguemos en la meta. Lo que importa es que lleguemos a la meta y que la conquistemos. Porque no es una competencia. Aunque Pablo dice que debemos nosotros tener esa forma de pensar como deportistas, que corremos nosotros por un galardón que no tiene caducidad, sino que es eterno. Pero lo importante es que debemos de esforzarnos por alcanzar esas pequeñas metas que vamos a encontrar en el camino. Y una de esas metas la encontramos en la epístola a los Romanos, que es de aquí que salió el tema. Puesto que algo que nos va a ayudar para alcanzar la meta de amarnos los unos a otros, acuérdese, esa es la meta, amarnos los unos a otros, es la unidad en el espíritu. Entonces acompáñeme a leer este versículo que vamos a leer y luego le digo de qué quiere nuestro buen Dios que platiquemos esta noche. Yo estoy contento, yo no sé, pero hay algo que el Señor ha puesto a mí en este ratito que abrí todos los aparatos y dije yo, tenemos que hablar de esto. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Mire lo que dice: tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En ese versículo vamos a nosotros a estar meditando, pero lo que quiero es que usted también en su casita lo apunte y cuando termine el estudio usted vaya y también empiece a meditar en él y a preguntarle al Señor qué más hay dentro de este versículo. Entonces, de lo que yo le quiero hablar esta hermosa noche es de esto, mire. Teniendo el mismo sentir. Teniendo el mismo sentir.
Esto, aunque usted lo mire así, es sencillo, pero no lo es. Porque si no lo alcanzamos, no vamos a poder amarnos los unos a otros, que es la meta por alcanzar. Mire, muchos queremos alcanzar la meta sublime, que es ser la novia del Cordero. Yo eso es lo que deseo para usted, créame. Y peleo conmigo mismo, le voy a abrir mi corazón, peleo conmigo mismo porque yo necesito apartarme para Dios bastante para que cuando usted escuche la palabra, no escuche un pensamiento que venga de los pensamientos del Oscar ni del corazón del Oscar, sino que venga de un pensamiento que venga del cielo. Y que así nosotros podamos llegar a entender lo que el Señor quiere para nosotros y demanda de nosotros para que nosotros alcancemos esa meta de amarnos los unos por otros. Ahora, la pregunta es, ¿será que he podido alcanzar esta meta que está en medio del camino? Porque la meta aquí en este versículo es tener el mismo sentir. Esa es la meta. Mire, en un matrimonio se debe tener el mismo sentido de avanzada. Porque si no, uno de los dos va a madurar primero y el otro se va a quedar. Y eso no los va a dejar que avancen juntos. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos. No dijo, yo voy a hacer una cosa y ustedes otra. No, Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza, juntos en un mismo sentir. Y eso es muy importante para alcanzar la meta, que es amarnos los unos a otros. Ahora, lo hermoso de la palabra, hermano, es que no solo nos enseña que debemos de amarnos, sino que también nos enseña cómo es que lo vamos a lograr. Perdón, pero se seca la boca. Entonces, eso es lo hermoso de la Escritura. La Escritura no solo nos enseña a nosotros que nos debemos de amar, sino que también nos enseña cómo es que lo vamos a lograr. Y de esa manera, hacernos nosotros de los beneficios que vamos a obtener cuando nosotros venzamos los obstáculos que hay para llegar a esa meta, para llegar a amarnos los unos a los otros. Pero como todos los procesos, vamos a encontrar enemigos, obstáculos que no nos van a dejar que alcancemos la meta. Mire, el Señor no nos va a dejar solos, hermano. Eso téngalo usted por seguro. Él siempre va a estar ahí para darnos aliento. Eso lo dice su palabra en el Salmo 23. Por eso pedí que se lo leyeran. Pero aquí es donde tenemos que esforzarnos para que alcancemos los beneficios y así poder saber cómo es que debemos de amarnos los unos a los otros. Ahora, si usted es curioso, se va a dar cuenta que en el versículo que leímos tenemos dos enemigos que debemos de vencer. Mire lo que dice Pablo en el versículo que estamos leyendo. No seáis altivos en vuestro pensar.
Y también dijo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Estos dos obstáculos que vemos aquí son el orgullo y la altivez. Pero mire cómo es de maravillosa la palabra que no solo nos muestra a estos dos enemigos, sino que también nos da a un aliado en el mismo versículo. Mire lo que dice: sino condescendiendo con los humildes. Sino condescendiendo con los humildes. ¿O se da cuenta lo que el mismo versículo nos está dando? Ahora, mire, estos son los tres, las tres cosas que vemos en el versículo. Mire, no seáis altivos en vuestro pensar. El otro es, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y la ayuda que tenemos es esta: sino condescendiendo con los humildes. Mire cómo es de maravilloso nuestro Dios. Que yo le dije, Él no nos va a dejar solos. Él nos demanda. Pero así como nos demanda, siempre nos envía la ayuda. Ahora, va a depender que nosotros la aceptemos. Porque aquí nuestro aliado para vencer a estos dos obstáculos es la humildad. A ver, dígale al hermano que tiene la par: ¿aceptas la ayuda del Señor? Quizá le dijo sí, quizá le dijo no, yo no sé, porque no lo puedo escuchar. Pero si le dijo sí, entonces dígale, entonces sé humilde. Dígaselo sin temor si lo tiene ahí a la par, o usted dígaselo a sí mismo. El aliado que tienes a tu derecha es la humildad. Pero no esa humildad hipócrita que muchos religiosos tienen, que quieren hacerse humildes cuando en su corazón lo que tienen es soberbia y altivez, sino que una humildad que esté reinada por la actitud de Cristo. Esos ya son otros 20 pesos. Mire lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cómo sé yo que soy humilde? Porque hay reposo en mí, hay paz. Entonces, nuestro aliado que tenemos para vencer a estos dos obstáculos es la humildad. Esa humildad que viene de conocer a Jesús, no del pensamiento humano que tenemos de humildad. Porque a veces pensamos que, el pensamiento humano es de que el humilde anda todo sucio, de que el humilde anda todo chaparrastroso, que el humilde es un homeless, que el humilde no tiene ni de dónde caer, dicen, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos de humildad. Pero yo me he topado con gente bien vestida, gente que sabe hablar y que son humildes, hermano. Y a veces uno dice, eso me falta a mí. Al menos hablo por mí, pues va. Entonces, para poder ir comprendiendo bien lo que nuestro buen Dios quiere que hagamos para vencer a estos dos obstáculos, debemos de leer el contexto de lo que estamos leyendo.
para ir y ser hacedores de la palabra. Acuérdese que el que entiende da fruto. Y una de las ordenanzas que tenemos es que debemos de dar fruto. Por su fruto los conoceréis. Por eso no debemos de sacar de contexto los versículos, sino que debemos de leer todo para tener una comprensión un poco más clara. Y si lo leemos en diferentes versiones, hermano, diferentes versiones bíblicas, mucho mejor para nosotros. Entonces miren lo que sigue diciendo el versículo, o el capítulo, el versículo, en el capítulo, en el versículo 3, perdón. Es Romanos 12:3. Miren lo que dice. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en materia. Acuérdese que esto es un estudio y pues hay que entrarle. Dese cuenta de que Pablo en el versículo 16 utilizó, cuando dijo que se tenga el mismo sentir, él utilizó la palabra griega G5426, que se pronuncia froneo. Disculpe que no se lo puse, pero estaba escribiendo rápido y ya no me daba tiempo ponerlo en el PowerPoint. Se pronuncia froneo y que significa opinar, sentir y pensar. Es decir, que debemos de tener una misma manera de opinar, de sentir y de pensar. Pero cuando usted lee en el versículo 3 que dice que no piense más alto de sí, Pablo utiliza la palabra griega G5252, que se pronuncia huperfroneo y que significa ser soberbio, tener un concepto demasiado elevado de sí mismo, estimarse uno mismo demasiado, ser vano o arrogante, ser excesivamente orgulloso, presuntuoso y de pensamientos altivos. Entonces deduzcamos algo aquí. Y es que el enemigo del mismo sentir va a ser el orgullo excesivo. Entonces el enemigo a vencer aquí es el orgullo excesivo. Yo, con todo respeto, si me pregunta usted, ¿quién podría ser un orgulloso excesivo? Yo le diría que cierto presidente, ¿va? Y de eso excesivo es que tenemos que cuidarnos. Entonces, hermano Oscar, sí puedo ser un poco orgulloso, porque como dice, excesivo. Ahora, yo le diría que busque que su autoestima esté de acuerdo con su realidad. Y eso lo va a llevar a experimentar su verdadera personalidad. Entonces, para vencer a estos obstáculos, vamos a necesitar un vehículo que se llama humildad. Porque para alcanzar nuestra meta, que es el amarnos los unos a los otros, debemos de primero alcanzar a evadir estos obstáculos, que son la altivez y el excesivo orgullo.
Y para eso vamos a necesitar de la humildad, que va a ser nuestro vehículo, hermano. Y que va a necesitar ciertos aliados. Y esos aliados son la mansedumbre, la sencillez y la condescendencia. Condescendencia. Por eso yo te he estado enseñando del bautismo en el cuerpo de Cristo, que es lo que estamos hablando en doctrina, los estudios de doctrina. Porque es importantísimo que lo experimentes, o lo experimentemos pues. Porque introducido en el cuerpo, lo que va a hacer o te va a pasar es que si eres parte de esa visión que tiene lugar donde te congregas, vas a ser de un mismo sentir con todos los que están ahí. Pero si no, vas a estar batallando con tu excesivo orgullo y no vas a llegar a vencer estos obstáculos. Y en lugar de avanzar, te vas a quedar como un oyente nada más. Y créeme que no estamos para que seas oyente, sino que te introduzcas y seas parte de la visión en donde te congregas. Claro, que si tú dices que eres parte de esta visión que Dios ha puesto en esta plataforma, déjame decirte que trabajo aquí también hay. Solamente déjate usar por Dios y verás que Dios te va a llevar de poder en poder y de gloria en gloria, como dice el canto de nuestra introducción. Ese canto que Dios nos ha dado. Pero aquí lo importante es tener el mismo sentir. Entonces acompáñame a leer unos versículos en la epístola de Pablo, que Pablo le escribe a los de Filipo. Acompáñame ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Mire lo que dice Pablo: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. 3. No hagáis por egoísmo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Estos versículos están calidad, hermano. Entonces, cuando hablamos de un mismo sentir, estamos hablando de una misma manera de pensar, de una misma actitud, que todos vayamos en pos de alcanzar la misma meta. Mire, hay muchos hermanos que están en las congregaciones nada más por el nombre, pero están en contra de lo que los pastores hacen, con todo el respeto. Se lo voy a decir, pero a mí me ha tocado que ser alguna vez de esos. Pero cuando usted empieza a tener el mismo sentir de la visión,
usted mismo se va adaptando, porque ya el Señor ha puesto en usted el querer y el hacer. Por ejemplo, nosotros todos, los que hablamos de la palabra, incluso usted, que se pone a discutir con sus hermanos en la fe, tenemos como visión el de preparar a la novia del Cordero de Dios para ese momento maravilloso que es el arrebatamiento. Y luego que alcance ese maravilloso estatus de esposa del Cordero. Pero no todos tienen ese mismo sentir. Y eso los hace oidores nada más, pero no partícipes de este acontecimiento. De ahí el deseo que usted se involucre. Que usted se involucre en el lugar en donde se congrega. Porque eso lo va a llevar a que usted también se goce y que sufra al lado de sus hermanos en Cristo que tienen el mismo pensamiento y el mismo amor por usted. Por eso es que debemos de buscar estar en el mismo sentir de la congregación. Porque si no, solo soy un religioso más dentro del cuerpo sin ser parte del cuerpo de Cristo. Esto está interesante, hermano. Porque hay varias palabras para decir esta expresión del mismo sentir. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ahora, aquí la palabra que usa Pablo es la palabra G3563, que se dice naos, que significa el mismo pensamiento, entendimiento, mente, intención de modo de pensar. Por eso ser cristiano es maravilloso, hermano. Porque no es fácil de llevar a cabo esto. Pero fíjese, nuestro mejor aliado es la humildad. Y la verdad es que cómo nos cuesta ser humildes, hermano. Pero aquí está la solución para que vayas adquiriendo humildad. Y es la de estar en un mismo sentir. Mire las palabras de amor de Pablo. Él no está diciendo, háganlo. No. Él está rogando. Y que usted le ruegue a alguien en la congregación para que esté en un mismo sentir, es de alguien que ha obtenido humildad de parte de nuestro buen Dios. A ver, diga conmigo, dame humildad, Señor, porque la necesito. Y pues claro, la respuesta del Señor no se hará esperar. Y le va a decir, mire, yo, eso es lo que creo. Le va a decir, ¿pusiste atención al estudio? Pues entonces actúa. Haz lo que te estoy pidiendo. Mire, otro versículo, hermano, y aquí es el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En conclusión, miren lo que dice Pedro, hermano. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. 9. No devolviendo mal por mal,
o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice que en conclusión, como que el apóstol Pedro llegó a comprender que la única manera de llegar a alcanzar esta meta de amarnos los unos a los otros es llegar a estar en un mismo sentir. Como que él dijo, no hay otra, debemos de hacerlo. Todos debemos de estar en un mismo barco. Ahora la palabra que utiliza Pedro aquí es la palabra griega 3675 y se pronuncia homofrón, que significa el mismo parecer, de igual mentalidad, armonioso, unidad de espíritu, unidad de pensamiento, unidad basada en compartir la misma o similar mentalidad o ideas, de un mismo ánimo o unánimes. Yo cuando leo esto me pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros en verdad tenemos estos conceptos en nuestro corazón? Porque si nosotros los aplicáramos en nuestro diario vivir, en el Evangelio, seríamos menos conflictivos, hermano. Y eso fue lo que consiguió nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con los que Dios le dio para que estuvieran con Él. Pero lo dejó escrito porque Él sabía que la iglesia iba a sufrir por aquellos lobos rapaces. Pablo dice que él está preocupado que seamos engañados así como la mujer fue engañada por la serpiente. Entonces, lo que nos va a ayudar a que alcancemos el amarnos los unos por los otros es mantenernos en un mismo sentir, enfocados, y con humildad caminar con los que tienen ese mismo sentir. Estos versículos que Pablo le escribe a los de Filipo, si usted es curioso, le va a encontrar varios puntos que nos pueden ayudar a que paso a paso vayamos alcanzando el estar en un mismo sentir. Pero acompáñeme a ver uno o dos de esos puntos. Mire, dice que consideremos al otro mejor que nosotros mismos. Esto es algo que todos hacemos, hermano Oscar. Sí, hermano Oscar. Yo lo hago, hermano Oscar. Al que me ayuda, yo lo tengo como mayor delante de mí. Pero yo sé que no es así, hermano. Porque si tuviéramos al otro como mejor que nosotros mismos, nos preocuparíamos por ellos. Mire, Jesús le lavó los pies a los suyos. Y eso no todos lo hacemos. Porque tenemos la idea de que debemos de hacerlo de la manera que Jesús lo hizo. Y si alguien tiene ese rema, pues que le entre, hermano, que lo haga. Y créame que va a recibir una gran bendición. Pero la verdad no es de esa manera, sino que es ayudándole a guardar su camino en este tiempo, en este evangelio. ¿Cuántos de nosotros, a la verdad, no nos importa cómo el hermano está caminando en el evangelio, hermano? Porque lo primero que tenemos en la lengua es hablar de sus malos pasos. Pero si queremos lavarle los pies,
Deberíamos de ayudarle a que su caminar sea mejor por medio de la palabra. Otro punto que debíamos ver aquí en el versículo es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces podríamos decir que para poder tener el mismo sentir los unos con los otros, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos de obtener el mismo sentir que hubo primero en Cristo Jesús. Es decir, que el común denominador que nos llevará a la unidad de pensamiento, propósito y sentimiento, proveyéndonos de unidad y concordia, es el sentimiento, actitud y pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Cuando se despojó y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esta actitud nos conducirá a ser del mismo sentir los unos con los otros. No, es que cuando yo estaba leyendo esto que el Señor puso en mi corazón, hasta yo mismo estaba recibiendo cocazos, hermano. Y los tunazos eran fuertes. Ya no te voy a quitar más tu tiempo, porque yo le he dicho a mi esposa que solo quiero hablar 45 minutos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en tu corazón esta noche? Es que la humildad es el vehículo para llegar a la meta de que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó primero. Sin más que decirte, es lo que tengo en mi corazón para darte. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti ir, preguntar y empezar a investigar si en verdad hay humildad o no hay humildad en ti. Si hay altivez o hay excesivo orgullo en ti. Eso ya no lo puedo decir yo. Eso tú lo vas a investigar. Porque la venida de nuestro Señor está cerca. Y lo único que Él quiere es que nos presentemos sin mancha e irreprensibles. Y lo que nos va a llevar a que nosotros nos amemos los unos a los otros es que todos estemos en un mismo sentir, los unos por los otros. Así es que esto es lo que tengo para ti que el Señor puso en mi corazón. Ahora solo déjame orar por ti, para que así tú, que eres el Hijo de Dios, vayas e investigues en tu palabra, en realidad si tienes humildad en tu corazón.